Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma. Saludos cordiales a toda la amable audiencia. Ya estamos en la programación TECOB Ñangareco en su tercera edición. Peya Roimema Coape con el compañero Guido Mendoza. Ella para Guido. Y por ambiente Rosy Muñoz. Saludo a la audiencia de las diferentes radios, quienes nos escuchan a esta hora. Upeichaite y Ponaña menciona Gina Cuaco programación, oye, desarrolla cada 15 días a través de la OCN Comunicaciones 89.5 Ñaimejina, los miércoles a partir de las 16 hasta las 17 horas. Por Radio Caagata FM los días jueves cada 15 a partir de las 11 hasta las 12 horas. Y por Radio Tapeplajú 88.5 FM Ñaimejina los días jueves de 17 a 18 horas. TECOB Ñangareco, tercera edición, imagínate a poco a Rosy audiencia. Bajo esfuerzos de manera conjunta entre el Servicio Paz y Justicia Paraguay y comités, asociaciones y secretarías de mujeres de la OCRC, OSAE, OCN, Cuñate, Santo Domingo, APROCID y Yoayure Cabo, para conversar sobre la realidad, los cuidados y condiciones generales en materia de salud, agricultura, educación y seguridad desde la perspectiva de los derechos humanos en los distritos y en el departamento. Upeichaite Guido, Coarape Yaño Munguetata sobre el impacto de la pandemia en nuestras vidas, en nuestras relaciones y vínculos, en la salud, la economía y el bienestar general de nuestras comunidades. Ya recogina entrevistas con el psicólogo Ramón Corbalán, con la doctora investigadora Estela Benítez y el sociólogo Marcial Cantero. Exactamente, llegó a partir del mes de marzo. En Paraguay Peo declara oficialmente la cuarentena después de que en el año pasado, en el último mes, detectaron los primeros casos de coronavirus en China ya. Entonces, desde que se decretó en Paraguay o cambiada la situación social y de comportamiento de cada uno de allá. Y estamos en un mundo al mismo tiempo nuevo y a la vez vieja, Rosy audiencia. No de decir de que cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Y un mundo viejo porque los problemas históricamente hoy, la desigualdad, la pobreza, inequidad, pero continúa al pie de la letra. Incluso hoy hay posibilidad que haya mayor desigualdad después de esto, ¿verdad? O dentro de esta pandemia. Y ante este panorama es importante ya Nimón que también GC ya evaluan Bacheite Pajo GC los problemas estructurales o iba a nivel país, a nivel mundial, pero allá ABI ya reconocen el escenario modo instalación en la pandemia, y sobre todo de los rumores o imagina en la sociedad, en las redes, en los medios de comunicaciones, teorías sobre conspiraciones, hay gente que promueve el miedo, temores, inquietudes, y en muchas ocasiones puede impedirnos una reflexión más tranquila sobre las cosas sobre las cuales podemos intervenir y controlar, ¿ya? Entonces es importante hablar de este tema con la gente allá, sí. Sobre todo también con gente que tiene capacidades y acumulaciones de experiencia en ese sentido. Y ayer recogí 3 entrevistas importantes. Entonces la primera entrevista, por ejemplo, es con la doctora Estela Benítez. Es una pediatra y académica, sobre el tema relacionado al COVID-19. Importante a la doctora Estela. Añadiendo más rápida entrevista, compañera de audiencia. Sí. Doctora, ¿qué tiene de nuevo el COVID-19 en cuanto a riesgo para nuestra salud? Sí, o sea, tiene algunas cosas, todavía estamos aprendiendo al respecto. Tenemos la ventaja de que primero empezó en Europa y Asia,
y después ahora está viniendo a América Latina. El COVID-19, para empezar, es un virus que normalmente produce resfriado, pero es un virus nuevo. Y porque es nuevo, nuestro sistema inmunológico no lo reconoce y entonces se expande rápido. Lo nuevo que tiene en relación a influenza u otros virus respiratorios es la capacidad que tiene de reproducirse constantemente y de expandirse, tanto que la expansión es tan rápida que en los mejores sistemas de salud del mundo entero, del mundo desarrollado, no pudieron dar abasto. Y esto es bien real, esto no es propaganda, esto pasó, ¿sí? Entonces su expansión es lo nuevo, y la mutación. Entonces, antes de seguir con esto, en realidad, y esto a lo mejor lo dejamos para otro programa, la verdadera pregunta que uno debe hacerse es ¿por qué ocurrió esto? Esa es la pregunta que uno debe plantearse. Exacto. Y después si puede volver a ocurrir, ¿sí? Entonces, esto podría ser para otro evento. Yo entiendo que estarán más o menos hartos de COVID-19, pero es lo que nos toca vivir, y hasta ahora en Paraguay no se dio ninguna epidemia, ¿eh? Muchos creen que no es así, que es propaganda, nada que ver. Los COVID que tenemos están en los albergues, ¿no? Exacto. Y tienen una ventaja. Cuando se habla de grupo de riesgo, ¿por qué son de riesgo? ¿Y qué relación tiene con esa persona en las medidas sanitarias que se adoptaron desde el gobierno? A ver, voy a tratar de hacerlo claro. De 100 personas que tengan COVID, a 80 no le va a pasar nada. Apenas se va a dar cuenta que tiene un resfriado o un dolor de garganta o pequeña tos, y va a pasar todo. De 100 personas, 80. 20% que puede tener tos, enfermarse, tener neumonía, ¿sí? Entonces, y un 5% estar más grave, ir a terapia intensiva. Así es como ocurre hasta ahora. Esa es la estadística oficial, ¿sí? Las personas de riesgo son aquellas personas que tienen una enfermedad previa, y la enfermedad previa se llama diabetes en los adultos, diabetes, hipertensión, ¿sí? O aquellos que hacen tratamiento inmunosupresor, los que tienen cáncer y hacen su tratamiento para el cáncer. Entonces sus defensas en estas personas no es lo mismo, ¿sí? Y también lo que se dio con este COVID es que a medida que avanza la edad, y eso se sabe bien porque es algo natural, biológico, pero que con el COVID se ve más, a medida que avanzamos en edad, tenemos menos capacidad de defendernos y de que nuestro sistema inmune funcione bien. Entonces, ese es el otro punto, la edad y las enfermedades previas. Y eso para responder tu pregunta. Exacto. ¿Y las medidas que se adoptaron en función al grupo de riesgo son medidas acertadas? Y como dije al principio, ya aprendimos de los otros. Los que se complicaron son aquellas personas con grupos de riesgo, ¿sí? Entonces, son medidas acertadas. La mejor medida que tomó el gobierno fue que, teniendo 2 casos, creo que positivos, ya nos aislamos. Entonces, el distanciamiento social, que nos da gusto, que ahora hay en internet, ustedes pueden encontrar las maneras de abrazarse, no teniendo el rostro frente a frente, ¿verdad? Sí funcionan. En el caso de ustedes, funcionan más, porque naturalmente tienen sus casas alejadas unas de otras. En las ciudades, en las grandes ciudades, acá en Asunción, mucha gente vive en departamentos. Imagínense lo que sucede con una familia, que el niño no puede salir, la mamá no puede salir, porque o es un grupo de riesgo o es un bebé, ¿sí? Entonces, imagínense, ustedes en ese sentido están en situación de ventaja. Exactamente. Porque tienen espacio
Sí. Así mismo. Y en cuanto a nuestro sistema inmunológico, ¿qué tan importante es? ¿Qué cosas le afectan? ¿Qué cosas te fortalecen? Bueno, en toda mi vida yo trabajé más la salud que la enfermedad. En realidad vos, digo, hacer un repaso mentalmente entre tus compañeros de tu edad, tus amigos, en el barrio, en la comunidad, casi todos están sanos, ¿verdad? Porque en la naturaleza será la salud, más la salud que la enfermedad. Todo eso lo debemos a nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune se fortalece con la práctica de alimentación saludable. Hay que comer bien, ¿sí? Hay que jugar, en el caso de los niños, mucho juego. Evitar la violencia. Las palabras hieren, dañan. Hay que tratar de ponerse en el lugar del otro y de expresar un sentimiento que uno tiene en contra, pero desde uno, no acusándole. Ejemplo, si yo te digo, Nilo, vos te apuras, lo que sea, eso yo estoy calificándote. Sin embargo, si yo te digo, Nilo, yo siento que cuando estás hablando conmigo, no me prestas tanta atención, yo tengo la sensación que vos me estás apurando, eso es otra cosa, ¿sí? Esa es la capacidad que tenemos todos. ¿Y por qué? Esto es comunicación, ¿verdad? Pero tiene que ver con nuestro sistema inmune, porque lo que le daña a nuestro sistema inmune nosotros le llamamos estrés, ¿sí? Que puede ser diversa índole, pero el estrés daña. Entonces tenemos que jugar más, reírnos más, divertirnos más. Y lo que ayuda siempre, creo que ustedes me ayudan mucho, y por eso los felicito, es servir. Dar servicio, servirle a la gente, formar equipo, da gusto. A uno le hace sentir pleno y eso lo vuelve capitable. Entonces digo, yo te estoy dando pautas de alimentación, de juego, en el caso de los niños, ustedes también, ¿sí? De encontrar la manera de ser feliz. Hay muchas cosas que impiden ser feliz. Yo me pongo en el lugar del que está sufriendo un dolor, del que está padeciendo una enfermedad, ¿verdad? Del que no tiene para comer, del que no tiene para su día a día. ¿Cómo? Eso no puedo yo decir tratar de ser feliz. Aún así, uno debe intentar, ¿sí? Y contar con amigos. Contar con amigos hace bien. Y trabajar en un sitio que decir. Y, doctora, ¿la medida de distanciamiento usted cree que va a seguir hasta que llegue la vacuna? ¿Por qué eso? ¿Acaso no existe otro modo de curarse del COVID-19? ¿O está bien? Sí. Espera, vamos por partes. Hasta ahora funcionó en todo el mundo la medida de distanciamiento, por más que no te gustó, ¿sí? Hasta ahora. Y entonces yo me imagino, ¿qué hace? ¿Cómo yo le digo a una familia en donde a veces en una sola pieza duermen 5, 7 o toda la familia, la única pieza, ¿cómo le vamos a distanciar al paciente que está enfermo? ¿Sí? Porque cualquiera puede tener COVID. Ustedes saben, vos, cualquiera, en cualquier momento. No es que va a desaparecer nomás. A cualquiera nos va a dar y a algunos no nos vamos a dar cuenta que nos dio, ¿sí? Pero si nos damos cuenta que nos da porque tenemos un síntoma y estamos habitando en una sola casa, en una sola pieza, eso da mucho que pensar, ¿verdad? Porque hay que ubicarse en el lugar del otro. A mí se me ocurre de que si en esa casa hay un ancianito que tiene mucho más riesgo, entonces la opción es o alejarle de ese lugar al anciano en otra casa de otro familiar sano, o bien al enfermo en otro lugar. Y eso otra vez voy a lanzarle otra idea, ¿sí? Esto no va a terminar acá. Pueden venir
otras pandemias. El mundo que nosotros, no, porque somos los seres humanos los que hicimos esto, no, el mundo que decidimos vivir complica más. Entonces, a lo mejor es tiempo de que ustedes piensen también comunitariamente en un lugar donde sería como un albergue para el futuro, ¿sí? Eso podrían hacer proyectos al respecto, lo cual no niega de que ustedes deben exigir el derecho que todo ciudadano tiene de que salud ponga la infraestructura necesaria. Eso no quita. Tienen que siempre exigir por derecho que tengan buena estructura sanitaria para todo tipo de enfermedades, pero además ustedes pueden pensar ya para el futuro, ¿sí? Exacto. Muchos dicen que para tener salud, primero tenemos que pensar en nuestra naturaleza, si la naturaleza realmente está sana o no. ¿Es así? Sí, o sea, la naturaleza te referís a el mundo donde vivimos, ¿verdad? Exacto, sí. Y por eso es lo que, ¿por qué pasa esto? Una de las cosas es en que convertimos lo natural en antinatural, ¿verdad? Y entonces es una realidad la pérdida de la biodiversidad, es una realidad. Es una realidad la tala de árboles, el calentamiento global, es una realidad todo lo contaminado que es, y sobre todo las comidas, los alimentos prefabricados. ¿Sí? Yo tuve la buena experiencia anteriormente, no me imaginaba cuando hice mi investigación en Canileyú, que pensaba que iba a encontrar niños todos desnutridos y estaban mejor nutridos que los que vivían más cercanamente a la ciudad. Entonces, eso para tu comunidad. Lo que ustedes hacen sirve. Vale, ustedes están mucho más empoderados que cualquiera de acá de la ciudad. Entonces deben luchar por eso. No deben esperar que nadie les reconozca. Ustedes nomás deben tener la propia convicción. Y a partir de ahí generar equipos luego de trabajo que haga que ustedes se sientan bien, que sean más felices, que estén mejor. Exacto. Doctora, por último, ¿qué recomendaciones le da al pueblo concepcionero? Nos escucha gente de Concepción, de Villa Urquieta, Belén, sobre todo porque aparecen los primeros casos también del COVID-19 sin nexo, como lo llaman. Entonces eso preocupa a la población. ¿Qué recomendaciones le da a la gente? Cuidar a los de riesgo, porque eso ya está comprobado científicamente que le puede afectar. Cuidar al bebé menor de 1 año porque todavía su sistema inmunológico no está alto. Los niños casi no se enferman. ¿Sí? Puede llegarle, pero que no tienen que asustarse. No se asusten. Tienen que tener su distanciamiento social, que es la medida que más funciona, ¿sí? El distanciamiento social. Ustedes naturalmente lo tienen. Y ustedes tienen algo más a favor. Creo que el departamento que menos cultivos empresariales o transgénicos tiene, ¿sí? Entonces deben también cuidar su naturaleza, la naturaleza en la que viven actualmente. Deben proteger. Muchísimas gracias por tu tiempo, doctora. Bueno, Guido, un placer. Saludos a todos los concepcioneros, linda gente, buena gente, trabajadora. Sí. Bueno, que les vaya bien en el programa, sí. Gracias, doctora. Pecha ñahendú a la doctora Estela Benítez, pecha oñe ñandebe o profundizabe ñandebe sobre la enfermedad COVID-19. Oñe ñandebe maba página la orecovea mayor riesgo ombo hasubebo shoko enfermedad tayepa ha va medida página la oñe tomaba
algunas recomendaciones a bellos y ella debe la doctora Estela Benítez. Exactamente, Rosy, con una pausa, veja y ayudando otra entrevista. Reigua para eoñe fumigar amo agrotóxico pe soja tu azútera muelle mi tu huerecoma era barrera viva que hice toñeño tu uburañe mi tu yerere por lo menos a eva era 5 metros y tecue a 2 metros y yubatecue. Ñañangareko ñandere kojare kaeva era entero vetere en Viapo. Ña denuncia oñembuairamo ñandere koja comisaríape, municipalidadpe, de la fiscalía o corresponde jape. Es un mensaje de los proyectos Fortalecimiento de Organizaciones en Derechos Humanos y Desarrollo Económico y Productivo de las Mujeres y sus comunidades, con el apoyo de Miserior, AECID y CCFD. Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Pecha ña imagina la programación Tecobe Ñangareco, Hawei llama Guido Yaguarecobe, otra entrevista ña compartida con la audiencia. Pecha ñañi Ecuri con Ramón Corbalat, psicólogo, Omombe Utañandebe. Va epa yaguera javana en cuenta ñandende pona jahuaco COVID-19 va epa ikatuya yapo ya resolve jahua mi problema o mi dificultad yaguerecova pecha yaguereco la entrevista con el psicólogo Ramón Corbalat ñajentuta maba buen día Maishaba. Solamente tenemos algunas preguntas para realizarte. ¿Qué cosas pueden dificultarnos analizar y comprender la pandemia del COVID y cómo podemos resolver esas dificultades, Ramón? Y ella recuerda en cuenta con COVID-19, que es el efecto, digamos, de este coronavirus, porque coronavirus porque hay otra vez, pero con la hipajuja, entonces por primera vez ya como humanidad ya recuerdo contactos en nivel, entonces ya aprendí a decir de a poco va a ser para la comportar va a ser para cuidar a medida que va a pasar el tiempo y hay cual mi es COVID-19 va a ser para la hoy va a ver que todo ya poder ver de hecho que ya se llama por efecto, digamos, de la pandemia, por el impacto a nivel, digamos, a nivel económico, nivel político, ¿verdad? Entonces, ahora tiene el primer tema, la Itajucoa, que ya después es la experiencia a diferencia de otros virus y otras bacterias, ¿no? Pero ya el primer punto y reconocer la novedad ya aprender ya ahora y andar como Paraguay ya de cocuito de ventaja porque con China, Europa, entonces pero va la investigado allí cuava como gente debe con la ¿verdad? Entonces ya de cobertura oportunidad a tiempo ya preparado sanitariamente la cuando de afectaba y la copandemia, digamos, ya Jaina como país, a diferencia de los otros países de la región, digamos, relativamente bien, ya desde ya el código de la epidemia, o sea, la porcentaje de población infectada en las epidemias a pesar ya Jaina ese. Segunda cuestión, ya mañana poco que ya entender con pandemia en particular va a irse ya recuerdan en cuenta en la historia porque es la primera pandemia de toda la mundo vecina, ¿verdad? Hoy que va a otro, por ejemplo 1400 Europa hoy más la otro tipo de pandemia, pues ya recuerda la pandemia de viruela, de sarampión, gripe española,
gripe española, por ejemplo, era 1918, pues, ese año en Bojera, porque España, pero, sino que España es el primer país que animaba a Monbeú la población, pero problema para mí, porque Francia, pues ya hay más curiosidad, Estados Unidos, pues ya hay más veis, pero por no montar la población, la autoridad de Monbeú, ¿verdad? Pero España es la primera en Monbeú, y que estamos haciendo tomar medidas, operar de 1918, doña Bojera, sobre la gripe española, te dije gente con millones en 2 años, muchas 50, 100 millones de personas mandadas con el mundo desde gripe española, grupido. Yareco, oye, Bojera va a peste negra, a siglo XIV, 1300, tanto Europa, que deja esta nieve, yo más, ¿no? Y a mi veña de ella y cuál vagina de VIH, sí, a ver. Entonces, ya de con COVID-19, que tenía pandemia pajú. La novedad de COA es que hoy coño que tiene un mundo muy conectado, o sea, 1918, pero por ejemplo, leí por la internet, leí por la tanto vuelo, leí por el avión comercial COA. Entonces, unían mis elementos ahí a COANA, en distintos tipos de transporte circular al mundo, pues, o facilitar enormemente la contagio y parejas más, ¿verdad? O facilitar la contagio o facilitar de ir la circulación de países o información. Añete, que llegue donde para a veces gente preocupada, no entender más de la yaroviata, hay que tú ya tomaba ahí decisiones, que tú ya, por ejemplo, no, cada uno te invento, y pecha. Entonces, y por ahí ya va a ser que tú ya filtrar la información o más allá de, por ejemplo, en el celular. Y ya en cuenta que Paraguay, por lo menos, casi el 96% de la gente o accede a la información, pero accede a través del celular. Entonces, es importante, o pamba, como añadir con celular. Entonces, ya con la veinte tenía modos de. Va a ser que tú ya filtran, va a ser que tú ya cuando cada tu información es importante, y que tú ya después en cuenta, no sé, mamá voy para va a ver las IA, va a ver o ya apoyarlas o IVA, va a evidencia sobre cosas, una serie de criterios, y por la ya después en cuenta, ¿no? Lo otro de por ejemplo, ya en Duco, particularmente con COVID, y cuando hacemos para un país al pie, programa y Bopi, mercado de Wuhan, China, pues, ya entenderán la unión de la epidemia o pandemia, digamos. No siempre hay que causa peteinte, sino que están valorico antes que otras aguas con cosas oye sucede, ¿verdad? Y en el caso de los virus y bacterias, muy en cuenta ya de Coarape, Baise Valleco, Baise Vallacarú, Baise Vallimistunto de país, cambio, tu cheitería por cojina de Caú, cuando hemos venido operando de crisis climática. Entonces, oye, cambia tu cheitería, pues la TECODE, que de cualquier inmable, la Oñandide, Ñandeja la Igu, Ñandeja la U, Ñandeja la Yacarúa, ¿verdad? Mientras ya recuerdan contigo esta guay, ya entenden, va a ser upipa la OCE, OICO, la epidemia, va a pegar tú algunos pero afectadeja, otros pues no, ¿verdad? Entonces no siempre ya porque trata de causa única, digamos, ¿verdad? Entonces, OICO de Coan va ella de Coan en cuenta que se están con reina antes que estamos ella OICO, digamos, ¿verdad? Entonces, mi va la y ponemos ya de Coan en cuenta que estamos ella ya analizarla en particular con COVID, digamos, ¿no? Porque estamos vamos a tener de una beta en el celular para que tú hayan de desviarla, ¿entendés? Ya hay ideas de proceso. Por ejemplo,
El año pasado, la Organización Mundial de la Salud nos pudimos con documentos importantes entre septiembre, el año pasado, pero me lleva alertamos hoy que ya recuerdo abrir como 10 líneas de crisis probable sanitaria, ¿verdad? Entre ellos hoy y la posibilidad hoy que va a subir, ¿no? A ver, a cualquier preocupación de crisis climática, y cambiar tu cheitrejina de baixar para Angauku, baixar para Roku, baixar para Haku, va a afectar al cultivo, a una serie de problemas numerados o y la país cuál va a tomar una medida que están eso ya prepara, por lo menos más o menos que están eso ya yo en parte ya da problema, ¿no? En el caso particular de la epidemia, recuerda estudiar que hay unas entre 2011 a 2018 1480 brotes de epidemia en 172 países o monitoreaje, güey. Aupea Rupi, recuerda la alerta entre otras cosas, la Iscatuja, Coixagua, epidemia o pandemia o Icocuri. O incluso Moín, tiene listado de medidas ya para el país, la gobierno puede que también eso ya prepara, pero nada, el año me dicho que es importante, digamos, no llevo aeroviaje, pero oico, entonces van ya iba la pandemia en Buterre, con todos los problemas huelga, digamos, entonces la ya atento a informes, va a tocar y colan en de mundo y en de Recobé y en Recobé y de Cupe y que todo producir o generar por lo menos las condiciones que tengo ese con va problema sanitario ni problema como sanitario pero ni transformado en problema político en problema económico problema social digamos sí pues ahí te Ramón Jamba oye recomienda oye evita de modo de pensar porque ya mencionas imagina en donde creéis va doy cuayamba etepa va oye comentáis que oye evita tipo de pensar pandemia uno normalmente pese con ya enfrentado a esa situación cajú digamos cualquiera ñandera ya recurrirla ya recurrir a mano, ¿verdad? Que te va a hacer más o menos ya entender, porque ya entender como ser humano, y que te ya explicar la cosa de yo juego que te va a hacer ya por alguna cosa seria, ¿no? Entonces, pero es importante la herramienta de conocimiento, ¿verdad? Este es el primer punto. Que para ya me da mucha importancia a futuro más hoy. Educación en educación pública no de escuela o de pésimo resultado digamos entonces la escuela pública que tiene herramientas importantes en esta ya agarrar de a poco y una herramienta de análisis digamos principalmente en generación para juego digamos, ¿no? Porque en el caso particular con COVID, cuando por lo menos ya ando miedo, va a hipovirus, va a la bacteria, mira ya cuana, va a comportar, y por allá cuana ya andé como seres humanos, cada ser humano ya es COVID ya andé de puta ya andé aproximadamente 1,5 kilos entre bacteria, hongo, virus, tiene parte integrante entre hoy la yande RG, yande recovede, yande de tere. Esta virus, esta bacteria, que cumplir esa función demasiado importante ya de salud en Guara. Por ejemplo, yande de puto, yande de intestino, pues hay un montón. O ayudaba ya uva por ejemplo ya procesa por agua pero ya de ahí algunos de ellos pese a que ya preocupaba
ya afectado emocionalmente, ya de o pero poco ya dejé la preocupación y que tú ya se equilibraba la virus y pensaba que efecto negativo digamos esta vez, entonces que tú ya no embojazo, digamos, pues ya entender que la virus, la bacteria ya recuerda que tiene historia muy larga, ¿verdad? O sea, hoy ya en día, entonces ya aprender, ya va a recuperar la comportar, va a haber diferencia pues, entre virus y bacterias, va a ver que tú ya va a ver que tú no ya pues, ¿no? Operando escuela y papel muy importante, ¿verdad? Ya recuerda hay material que acá vengo va a ser que tú me llamas un de desafío ahí de comunicación, digamos y científico, va a ser que tú ya digamos a la ambiga esa la gente o como información, digamos, tal vez tiene gran paquete, digamos, de herramientas que decoran a mano. Que decoran en cuenta de que en el caso de la gran mayoría de microorganismos, y su también bacterias, virus, hongos, de pupe. Ya desde el año 2008 a la Yicuamie, ya recoger más información, va hecha para de pupe, va función para cumplir. Entonces, y para jugar ahí la conocimiento, digamos, ¿no? Pero ya hoy aceptaba el material y fácil, inclusive explicaba me hayan de argumentos de embajada para la importante la carbonada, y coponada, ¿verdad? Y que cuidar una serie de cosas, ¿verdad? Y pero hay puntos claves, ¿no? Ya de cuál encuentra. Segundo, ya analiza por ahí con herramientas más de todo tipo, celular, internet, va a ser para lo funcional, va a ser que tú ya muy tener lugar para la información de código, cuando valida o en argumento cangrudo, es una información importante, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos en un nivel 5G, antenas, ¿ya? Sin embargo, en el campo de la ciencia, por ejemplo, si tiene evidencia, estudio veterinario, un PARI. Entonces, pues, no llegó ahí, digamos, ¿no? De hecho, hoy hay recomendaciones básicas, verán, va a ser que por un celular, va a ser por la computadora, porque aparato eléctrico siempre puede convertir en campo magnético. Entonces, si tú y la PCR de puro, pues ¿verdad? Pero en cuanto al aparato, en cuanto a la información de cuál, por ejemplo, con celular, hoy tiene aparato ya conectado al satélite, al pesado funcionario, ahora con el rastreador. O sea, a medida que ya pudo la celular, ya la plure, huella digital, ¿no? China, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, en la internet, ya y va para allá de gustar, va para allá leer, ¿no? También un dato, oye, guapi paite, oye, vende. ¿Por qué? Porque hay empresas interesadas en mi dato porque trabajan o vender cosas, digamos, ¿no? Google, pues ya se caja información en internet, por ejemplo, para un guapi paite, ¿verdad? Entonces, yo llego a ya relacionar o con aparatos ni relacionar a inteligencia artificial o aprender allá en día. Entonces, por ejemplo, ya y que de Google ya muy de palabra, por ejemplo, concepción. A la vez que se llama concepción, entonces yo aprender que concepción se interesa. Entonces la próxima vez que haya muy más alguna otra información conectada con concepción, ¿sí? Entonces mi cosa ya entender con aparato realmente para jugar o facilitar un montón de cosas, pero de ahí ya en cuanto a algunos cuidados va a ser de puro ahora, porque cualquier tipo de información o circular, entonces y por nada vaya filtrar, porque si no dentro del crujeo de la preocupación o cualquier cosa que tú ya que tú ya debes dejar hacia otro tema, mientras que ya de que tú y por ahora ya te preocupa, pues ya de comunidad, ya de gente, ya de país, ya de sociedad, pues ya no hay problema,
mira ya mañana, entonces hay que tuve ya intervenir que los otros problemas muy grandes, digamos, ¿no? Entonces hoy hay cosas ya que cogen en cuenta que ya no solamente ya entendés, ya seguís con COVID, sino que cualquier otro tema muy relacionado con a tecnología a tu tecnología. Otro tema ya me llamaba en la atención, a la preocupación o de futuro, cosa ya debo. Era la ya preocupada de Ramón. Hay temas en particular con COVID, que está hoy cuando yo escribía y reflexionaba de internet, los hacen y tenéis semanas de tenéis monguetán en redes sociales, entre, por ejemplo, referentes a organizaciones sociales de América Latina, con intelectuales, gente joven, de otros países, porque ya con COVID, ya afecta la economía, por ejemplo. Semana, por ejemplo, para volver financiera un botín 8 sucursales, más de 100 personas que están sin empleo, ya tiene problemas, digamos, ¿no? Entonces, vayan a pensar en la post pandemia o a salir de todo este problema, vais a pillar enfrentada, ¿verdad? Pero que tiene punto y pues ya le cogen en cuenta que mientras que no hay la vacuna, y antes de continuar y puro siempre de reglas de mascarilla, distancia social, probablemente hasta el próximo año, hasta final del próximo año, pese y cosas. Porque ya recuerdan en cuenta que la virus ya anda ya por ahí. El virus ya anda máximo le gato que ya por la ya aprende ya y coño ¿ves? Por ejemplo mi gripe H1N1 pesa de ella es tan problemático como el COVID, ¿no? Pero ya que me dejaba para allá y coño ya directe a aprender a cuál COVID y para entonces y tu puta gente que te digo con modo de Jacob o peor de consecuencias, ¿no? Entonces te preparas, ¿no? Y peor en consecuencia de tu cuerpo para otra. Ayer era, por ejemplo, en el caso de las poblaciones de campesinado, pues ya mañana ella con bastante creatividad y preocupación, digamos, por ejemplo, para la agricultura familiar campesina, porque la yacarú, guanguá, o dependena, un modelo, ¿verdad? Y esa capoada ya debe modelo de monocultivo, pero dañándose dieteo y andina resolver igual la cuestión alimentaria, ¿verdad? Aupea tema hace un año justamente, o sea, de ley de protección de la agricultura familiar campesina. Pero con el ITP, por ejemplo, toda ley no hay reglamenta y me dice que cualquier original, ¿verdad? Aupea tiene herramientas clave que se han garantizado y proteger la agricultura familiar campesina. Entonces, por ejemplo, UPR ya mañana, ¿sabes? Porque ya todo cuando han reglamentado, ¿no? Pues venir reglamentado la ley, entonces no funciona. Y pues un día me parece la ley que actúa ya pensaba en Guatemala, ya que también ya en el municipio, y en la gobernación vieja, y en la organización vieja ahí, ¿no? Pues con mi área tuya ya influencia de que los otros grandes problemas, digamos, donde ya de poca posibilidad ya incidir, digamos, ¿no? Sin embargo, vayan de futuro inmediato hay muy yo ayudo a un tema, de verdad. En el caso de las organizaciones campesinas, ya mañana va de futuro para la Copa de Agricultura Familiar Campesina, digamos. En base a que ya un TV, a ver, un modo de vivir, digamos. Usted ya mañana procura de hija en serio el tema de educación. Cuando hay y pues bueno, creo que el año pasado el proceso de la transformación educativa, pues ya participa Domínguez, donde distintas voces, donde mismo que está ya en la comunidad, ya en la organización del PUP de Maricagua Educación para Yareco, Maricagua Educación para Yipopa, ¿no? Que un gran tema estratégico, digamos. Ya pensar que tenemos esa, vamos a menos ya dibujar
futuro inmediato está en el COVID o hasarire, digamos, ¿verdad? En todos los otros temas en que apoyan desde día, mi objetivo, ¿verdad? Porque le cobran en cuenta que en medio de toda esta situación, ni podemos ver ni en Bogotá ni en mujer a la reforma del Estado. Claro que hay temas clave, ¿verdad? Bueno, paisa ñajentú al psicólogo Ramón Corbalán ñandevina sobre tema muy importante, la importancia de informarnos, resaltar ñandevina, porque está ahí desinformaciones en las sociedades. Bueno, recogí otra entrevista, pero para allí ya puedo tener el siguiente, después de esta pausa, después de esta música, o imagina a continuación. El resto. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no pueden con nuestra canción. En la subasta se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no, se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega. Sigue cantando como vos y yo. Pecha ñaime lleguma de vuelta ñaimegina en la programación de Kobe Ñangareco. Agradecemos a toda la gente que escucha la programación desde la radio OCN Comunicaciones, Radio Caagata de Ubuyaú, Radio Tapepajú de Alfonso Hue. A Pecha Yaguarecobe otra entrevista y naña compartida con la audiencia Guido. Exactamente, en este caso con el sociólogo Marcial Cantero. ¿Ya también con entrevista? ¿De qué manera las medidas adoptadas hasta ahora ha impactado en especial en profundizar las situaciones relacionadas con la desigualdad, con la pobreza, Marcial? Y bueno, las medidas, sobre todo las conocidas como la cuarentena, que son varias restricciones y de un paro total de actividades sociales, culturales, económicas, vinieron a empeorar las situaciones de desigualdad o a profundizar las situaciones de pobreza. Gente que vivía en situaciones de pobreza hasta pasaron a condiciones de extrema pobreza o miseria. Porque no es que la pandemia
del COVID-19 vino sobre una situación de igualdad o de equidad social, económica, sino que se montan sobre una desigualdad anterior, de una profundísima desigualdad, porque en todo este periodo luego político, incluyendo hasta el periodo político gubernamental del gobierno Lugo, la desigualdad, lejos de parar, siguió creciendo. Y eso empeoró después de la caída de ese gobierno y los gobiernos posteriores. Entonces, esa situación de desigualdad, entonces, en ese sentido, impacta negativamente, empeora y profundiza la desigualdad. Por ejemplo, como vivimos dentro de un sistema que gira sobre el lucro, la ganancia, y un gobierno y un Estado de conjunto al servicio de esa minoría que acumula mucho, tiene mucha riqueza y que podríamos llamar dueños, grandes propietarios de capital, en ese sentido la crisis y el paro económico, ellos directamente descargan sobre la espalda de los trabajadores. Aumentaron los despidos, solo el Ministerio del Trabajo estaba registrando más, ya hace como 20 días, más de 90.000 denuncias de despido, hay suspensiones de trabajo a tutiplé. La gente que vivía, dicen, no eran por dioseros, pero eran por día cero, en el sentido que son changadores que viven del trabajo del día a día, vieron de un día para otro sus ingresos desaparecer. No es como la situación de familias ricas que tienen grandes cuentas corrientes o tienen mucho capital o tienen muchas grasas que quemar. No existe eso. Entonces el paro completo de actividades o perjudica y te ve la y jugar pero ir a trabajador y el no sea. Entonces, y por ejemplo, algo que llama mucho la atención es que se mantuvieron ciertas actividades funcionando, aunque en un modo COVID, pero quienes garantizaban eran otra vez los trabajadores y los obreros o el pueblo trabajador, digamos. En ese sentido, en este marco de este sistema, esta pandemia, no sabemos qué va a deparar en el futuro, pero ahora vino a empeorar las condiciones y las ayudas que el gobierno sacó mucho después. De que ya la gente estaba en situación de miseria y de hambre, pero no solamente eso, sino que muy poca ayuda que no servía sino para salvar seguramente Raíz y en medio también de muchísimos intríbulos o mecanismos súper engorrosos para que la gente pueda acceder a esa ayuda. Un aspecto que no podemos dejar pasar es que el gobierno, lejos de preocuparse por el bienestar de las grandes mayorías, lo que hizo es ver a través de Benigno López, el ministro de Hacienda, cómo impulsar lo que ellos llaman una reforma del Estado, pero que es en realidad unas medidas antitrabajador, antipopular, que perjudica enormemente de vuelta a ese sector mayoritario de nuestro país. O sea, hoy nomás, o ayer todo el día estuve en debate de que iban a manotear, que iban a meter un zarpazo a los fondos de la jubilación que aporta el pueblo trabajador, el obrero. Y bueno, por la protesta y la reacción de toda la gente, finalmente hoy anunciaban que se retiraban. Pero así, o sea que, ¿de qué manera las medidas adoptadas impactaron negativamente en la gran mayoría? Y es los corruptos, los vividores y los parásitos del aparato estatal y los que encabezan ahí en nuestro país, aprovecharon para seguir robando o intentando robar aún en el marco de la pandemia. Por ejemplo, solo para colocar algo más extranjero, en Chicago, por ejemplo, los negros, que son el 30% de la población de esa gran ciudad,
Sin embargo, son el 70% de los muertos, porque tienen menos cobertura de salud, porque tienen muchísimos antecedentes o situaciones precedentes que empeoran las condiciones o viven en un mayor hacinamiento, o sea, o van a los lugares de trabajo porque no se levanta no hay cuarentena para el que tenga que ir a trabajar para que los ricos sigan ganando. Entonces, esta situación vino en todo caso a sacar más a la luz la insensibilidad de los capitalistas y sus gobiernos y la solidaridad de la gente, porque en medio de toda esta crisis lo que más creció es la solidaridad entre la gente para ayudarse, pasarse las manos, llenar de ollas populares los barrios populares, de cocinas comunitarias para por lo menos garantizar el alimento. Sí. ¿Y cuáles serían las perspectivas de estos problemas, Marcial? Las perspectivas son sombrías. ¿Por qué? Porque primero que no hay hasta ahora remedio o tratamiento eficaz contra el COVID-19. Sí. Y dos, tampoco hay una fecha cierta para tener una vacuna, que sería la solución de raíz. En los más optimistas hablan de principio del año que viene, fines de año, principio del año que viene, pero hasta que llegue, se produzca lo suficiente y llegue a países como el nuestro, va a llevar muchísimo tiempo aún. Y mientras tanto, ¿qué quiere decir? Que ¿cómo? Están hablando de un modo COVID de vivir. Pero eso implica restricciones más para la gente pobre, como ya dije, por las condiciones precedentes en cuanto a la desigualdad, a la acumulación de capital o de riqueza o de recursos. Estas perspectivas pueden tener algún cambio, y si hay reacciones como hubo reacciones con el zarpazo que iban a dar a los fondos jubilatorios. O sea que si la gente se hace sentir por todos los medios a su alcance, presionando al máximo, porque en el fondo las consecuencias van a ser muy fuertes, pero a condición de que se luche muchísimo se puede cambiar un poco, evitar las consecuencias más nefastas, los efectos más perjudiciales, pero para eso hay que ver que todos estos asuntos en el fondo tienen una raíz política, es decir, relaciones de poder donde las autoridades y los que administran el poder público entran en juego, y el pueblo tiene que ver cómo hacer valer el poder que tiene, si no a través de organizaciones, a través de articulación, a través de posicionamiento público, a través de utilizar las redes sociales que la gente está utilizando muchísimo, a través de una movilización en el modo COVID, o sea, respetando las distancias, porque el problema de la enfermedad es un problema real, no es un problema inventado, es un problema real. Y las condiciones para hacerle frente, también las condiciones son precarias. Entonces, aun cuando hay restricciones para las acciones públicas y las movilizaciones, hay que intentar en el modo COVID, y hay muchísimos países donde la gente sale con la distancia, pero sale. Entonces, como decía, lo único destacable hasta ahora es que esta solidaridad, esa acción comunitaria, esa acción de unidad, de caridad, de apoyo mutuo que la gente manifestó y expresó durante todo este periodo, y hay que usar eso como combustible para las acciones en el plano más político, para presionar a estos que administran el Estado, que solamente endeudan, porque a ellos no les importa mucho, porque el pueblo nomás luego a través de esos impuestos que pagan otra vez esas deudas que van a pagar los hijos de los hijos y los nietos de los que son ahora jóvenes. Entonces me parece a mí que las perspectivas son sombrías, pero a condición de que se luche, se puede lograr cambiar un poco el panorama. Sí. ¿Y cuál es el papel de la economía familiar campesina en este contexto? ¿Qué desafíos va a enfrentar?
Es impresionante, me parece a mí, aun cuando no es, cuando no hay voceros de la economía familiar campesina en los grandes medios, es impresionante cómo el papel del alimento adquirió lo que es como primera necesidad básica y fundamental, pero como que a veces pasa desapercibido. Pero ahora la producción de alimentos, de contar con alimentos, de contar con lo que se produce en la finca familiar, en la chacra, en las cafueras de las familias campesinas, es impresionante cómo se valora, cómo tiene unos valores que además se pueden explotar y hacer uso cada vez más a través de las organizaciones campesinas, porque como productoras de alimentos además demuestran, me parece a mí, todo el camino alternativo al que se venían dando, porque lo de la pandemia esta, pues, aunque gran porcentaje de los virus fueron surgiendo básicamente de la destrucción que hay en la naturaleza, de ese modo avasallador de la economía capitalista con relación a los recursos naturales, con relación a la naturaleza, con relación, digamos, a la biodiversidad y demás. Todo lo está con el modelo que se llama extractivismo. Y entonces la economía familiar campesina es todo lo contrario, muestra el camino de producir alimentos, de construir soberanía alimentaria, que se demostró como un camino altamente positivo, y esa relación adecuada con la naturaleza, donde la naturaleza tiene tiempo de recuperarse. Entonces me parece a mí que tiene un papel central y que debe aprovechar al máximo, y en unión con otros sectores del pueblo trabajador colocar en el lugar que me parece a mí que le corresponde, que es un lugar medular en un modo de economía, de producción de alimentos, de soberanía alimentaria, de conservación de las relaciones sostenibles con la naturaleza y demás. Entonces, pero también eso es eminentemente una lucha política. Eso nomás me parece a mí que a veces es importante insistir una y otra vez. No se puede evitar chocar con grandísimos sectores de poder que están metidos donde generan y reproducen su sistema extractivista desde los aparatos del Estado o del gobierno, y donde todo el mecanismo funciona para fomentar esas malas prácticas, esa economía basada en el lucro y la acumulación. Sin embargo, la economía familiar campesina justamente muestra el otro camino, que parte de garantizar calidad de vida a las familias campesinas, y por otro lado esas relaciones sostenibles con la naturaleza. Sí. ¿Y los problemas llamados medioambientales, dónde se van a situar en este inmediato futuro? ¿Sobre cuáles es recomendable que reflexionemos, en especial desde nuestro país, departamento y comunidad, Marcial? Tiene mucha relación con lo que planteé un poco antes. Yo creo que los problemas medioambientales ya a nivel mundial están ganando terreno, a pesar de que también hay negacionistas a full como el Trump, como el Bolsonaro y demás, que ahora están entrando a full, destruyendo el Amazonas y otras. Hay sectores de la ultraderecha, de los sectores ligados a las grandes corporaciones, que siguen negando, digamos, esta crisis ambiental mundial, la crisis climática que hay, el calentamiento global, la destrucción de biodiversidad como nunca se ha visto en la historia, y que el planeta está pasando factura, que no puede más sostener. El hecho de que casi el 75% de la naturaleza está de alguna manera siendo ya tocada, explotada entre comillas, por la especie humana. Pero acá hay una economía, no es los seres humanos, como se suele decir, la humanidad. Somos todos seres humanos, pero el asunto es cuál es el sistema que plantea la competencia, la acumulación, el lucro, la concentración como eje ordenador y vertebrador de las relaciones económicas.
donde la naturaleza con el papel fundamental. Entonces hay que colocar la sostenibilidad, las relaciones en armonía con la naturaleza, respetuosas a los ciclos de la naturaleza, como el centro. Y como digo, cada vez se va ganando más terreno, pero hay que dar en los discursos, me hace acordar muchísimo de ciertos sectores concesioneros que siempre alertaron sobre la centralidad de los problemas medioambientales y de cómo debe ser parte de los movimientos que buscan alternativas y plantean el cambio. Yo creo que debe ocupar un lugar medular, central, y debe permear, digamos, la agenda desde el pueblo trabajador, porque como decía, como es una lucha política, los que se benefician de este sistema, así como el Titanic estaba hundiéndose y seguían tocando la música, ellos van a seguir tocando la música mientras sigan comiendo y escuchando ahí su música y el Titanic hundiéndose. Entonces, los de tercera clase es lo que estaban ya ahogando. Entonces, me parece a mí que desde el pueblo trabajador, el sector campesino, que debe colocar e insistir en colocar estos elementos, y eso también pelearlo en el plano de la lucha social y política desde los movimientos y organizaciones. Te agradecemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, besa gente al sociólogo Marcial Cantero, y de tema muy importante su aporte en este programa. Te diría bastante cargada de entrevistas, Rosy, en el programa. De informaciones. Ya agradecí. Pensaba brindas ahora en debe información el sociólogo Marcial Cantero, la doctora Estela Benítez. Ya agradece a BI a Ramón Corbalán. Y en la audiencia de siempre, y en tus agüeres, en diferentes distritos dentro del departamento de Concepción. Recordemos que este programa apoya la cooperación del Comité Católico Francés de Desarrollo y Misero Alemana. Sí, gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Agradecemos a la gente que siempre escucha la radio OCN Comunicaciones, Radio Caangatá, Radio Tapetga. Allí Payeta dentro de 15 días, audiencia. Hasta luego. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café